¿ok? Entonces abren un documento vacío y el momento en que verifiquen aquí en los menús debería estar agregado un menú que se llama MiningCloud. Este menú de MiningCloud les va a brindar una serie de categorizadores o clasificadores que vamos a pasar a explicarlos brevemente. Vamos a hacer un par de ejemplos de cómo se usa en este caso para un caso en particular, ¿no? Una aplicación inmediata que puede hacerse es en, por ejemplo, alguna página de noticias. Vamos a entrar a un periódico local. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es una noticia cualquiera y digamos que tenemos poco tiempo para analizar el texto que está aquí. Entonces, una forma de obtener el texto completo es simplemente resaltando el texto que necesitamos y poniendo copiar, y lo vamos a pegar en este caso para evitar cualquier dificultad de formato. Yo preferiría encontrar, ahora vamos a pegarlo en Word, pero lo vamos a pegar como texto. Entonces, una vez que tenemos el Word, simplemente pegamos, pero como texto, es decir, sin formatos. Eso nos permite evitar que se peguen los aplicativos de vídeo, etc. Y este texto lo podemos pasar a Excel. Pueden usar un Notepad o pueden usar el Word, etc. Y lo importante es que esté el texto limpio solamente como tal, como texto, ¿no? Entonces ustedes ponen copiar y pueden ir a su Excel y pegarlo en... Vamos a expandir un poquito esto y pueden pegarlo en una casilla, pegar como texto. Preferiría que utilicen este icono de texto simple. Entonces, hay algunos ajustes que hacer, como por ejemplo estas líneas intermedias. Entonces, algo que vamos a hacer rápidamente es filtrar esas líneas intermedias para que no presenten problemas. Entonces, seleccionamos vacías y las eliminamos. Lo que vamos a hacer es simplemente eliminar esas líneas vacías y tener solamente textos completos. Una vez que tenemos estos textos completos, que seguramente ustedes los han tenido bastantes veces, para que los vean completos, vamos a ir a formato, ajustar texto. Entonces, ustedes pueden ver acá los textos completos. Estos son los textos de las noticias, ni siquiera los hemos leído en este momento. Una recomendación que yo les hago es numerar los textos por determinada forma de seguirlos que tengan después de hacer el procesamiento, pero el RapidMiner tiene bastantes herramientas para hacerlo. Entonces le podemos poner encabezados como identificador del texto y texto extenso, digamos. Entonces, una vez que nosotros hemos organizado el texto, el menú de MiningCloud nos va a permitir procesar este texto. Entonces, lo único que hacemos es resaltar el texto que nosotros queremos analizar y luego, por ejemplo, podemos hacer una clasificación de textos. Vamos a empezar con este ejemplo. La clasificación de textos me permite identificar de qué tema trata cada texto. Entonces vamos a presionar. Una vez que han marcado el texto, presionan este botón, que es clasificación, y se van a encontrar la primera vez con este diálogo, que es que el software todavía está sin licencia. Esto les va a pasar generalmente solamente la primera vez, entonces tienen que volver a entrar a su página de MiningCloud.
En esta plataforma que ya vimos cómo acceder, van a encontrar este número debajo de sus suscripciones que obedece al número de la licencia. Este es el que tienen que copiarlo y llevarlo a su Excel. Entonces recuperan su Excel y en este diálogo que se abrió simplemente pegan esa licencia y ponen consumption. Okay. Aceptan en el buscador en el cual se hayan logueado. Sí, en este caso creo que es mejor aceptar en otro buscador, ¿no? A ver, vamos a loguearnos. Entonces, al presionar Consumption, va a aparecerles este diálogo en el buscador en el cual se hayan logueado. Entonces, en este caso, les va a presentar todas las licencias a las que les ha admitido. Dicho sea de paso, la licencia es de por vida, es decir, no cobra hasta un cierto número de procesamientos, que me parece que está alrededor de 6.000 ítems por día. Entonces es bastante amplio, creo que les va a permitir bastante flexibilidad y simplemente lo guardan, save, y esta vez ya nos debe autorizar a poder procesar los datos. Entonces les va a salir un diálogo en el cual están marcados los datos. En el caso que quieran ustedes saber identificar qué número de texto corresponde, simplemente presionan este botón que les permite elegir cualquiera de las celdas de estas columnas, aceptan y ya automáticamente el software va a reconocer que esta columna es la que determina qué número de texto corresponde. Y luego verifican que el idioma, en este caso español, sea el que estén usando, y acá pueden elegir el algoritmo que ustedes quieren elegir para procesar los textos. En este caso vamos a elegir este, que es el más amplio, es uno de los algoritmos más reconocidos en textos, y analiza. Interesante, acá simplemente les advierte que han empezado a consumir su licencia y que van a empezar a contar los datos, aceptan simplemente, y el algoritmo lo que va a hacer es lo que ustedes ven en pantalla, que es empezar a categorizar automáticamente cada uno de los textos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, no vamos a leer todo, pero digamos, algunas alusiones a la televisión, por ejemplo, en este caso, presentó su testimonio y el hecho de que haya emitido una resolución, etcétera, y que alude a una presentación, lo categoriza automáticamente como arte y entretenimiento, y dentro de eso televisión, porque asume que se está declarando algo. A pesar de que, si se dan cuenta, ni siquiera se ha mencionado que se trata de un canal de televisión. Luego hay otro tema que se refiere a ley, gobierno y política. Hay otro tema que más bien lo interpreta como negocios, porque acá habla de debe tramitarse a través de un proceso. Finalmente llegamos a la conclusión de que cierto acto se hizo como un procedimiento. Entonces, la excesiva mención de procedimientos y organización hace que se refiera al ámbito de gobierno, etc. Esta es una de las formas más interesantes de clasificar textos. Entonces, yo podría, por ejemplo, haciendo un ejemplo muy rápido, por ejemplo, aplicarle un filtro a esta información y decir que me filtre solamente aquellos párrafos que se refieran a gobierno. Y entonces yo podría decir, los párrafos de gobierno son estos, y
podría, en función del tema que me interese analizar en la noticia, tener una información más depurada, ¿no? Y vamos a hacer un solo ejemplo más. Ustedes creo que pueden explorar cada uno. Uno muy interesante es el de análisis de sentimientos. Como ven, el software genera en una hoja distinta estos análisis, de manera que ustedes pueden volver a la hoja original, volver a marcar el texto y, por ejemplo, encontrar el análisis de sentimiento, que se trata de encontrar qué frases o qué palabras aluden a conceptos positivos o negativos dentro del texto. Entonces vamos a experimentar cómo reacciona. Se genera una ventana de diálogo similar. También puedo aludir a la columna que marca el número del texto, aceptar y saber que es español, utilizar el modelo de español genérico. Eventualmente puedo usar un diccionario, pero esto es un aplicativo avanzado, y empiezo a analizar el texto. ¿Y qué me va a dar este resultado? Es que me va a calificar automáticamente si este párrafo tiene un carácter positivo, si este párrafo tiene un carácter negativo, o eventualmente, en este caso no ha salido, pero uno particularmente, fuertemente negativo, que sería el N+, o el N+. Entonces, por ejemplo, nuevamente, como hace un rato, podemos aplicar un filtro rápidamente y decir que solamente queremos leer los párrafos negativos. Entonces, hacemos una selección de el rótulo que nos dice negativo y podemos acceder rápidamente solamente a los párrafos que tienen una connotación negativa. No solo eso, sino que además nos va a permitir identificar las palabras exactas. Voy a hacer una cosa rápida que pueden ustedes también hacerla, pero voy a eliminar esto no debería hacerse normalmente en el análisis, pero para poder hacer una aproximación más rápida a la utilidad de este software es que por un algoritmo de inteligencia artificial nos ha permitido seleccionar algo que podemos filtrar, ¿no es cierto? Y entonces, aplicando el filtro, podríamos decirle, por favor, dame las palabras que están fuertemente asociadas a un sentido fuertemente positivo. Entonces, me puede decir que, en este caso, Tribunal Constitucional, José, martes, resolución y libertad están aludiendo en el contexto del texto a una connotación negativa, positiva, y, por ejemplo, estas personas, la disolución o la palabra disolución, por ejemplo, tiene una alta connotación negativa. Entonces, puedo tener estas clasificaciones automáticamente en cualquier texto, y estos textos son relativamente cortos, pero yo podría apoyarme, por ejemplo, en una plataforma como Python para que me haga un extracto de 20, 30, 40 noticias y poder identificar por estadísticas cuáles son las palabras que están aludiendo a sentidos positivos o negativos. Así como esto, existe una clasificación de lenguaje en el caso de que hayan alusiones a varios lenguajes, una extracción de tópicos, que es donde yo puedo extraer, por ejemplo, nombres de entidades, nombres de personas, de ciudades, o hacer un text clustering, que implicaría qué conceptos comunes estoy encontrando entre los párrafos. Es decir, si se repite, por ejemplo, un nombre en varios párrafos, entonces el text clustering me va a permitir identificarlo. Y el Deep Categorization, que es muy similar al Text Classification, pero está hecho con redes neuronales que permiten mayor profundidad en el análisis del texto. Todas estas herramientas, por ejemplo, son gratuitas, hasta cierto número de pedidos, que son, como les he contado, alrededor de 6.000 pedidos al día. O sea, si estoy debajo de eso, es perfectamente viable mantener la licencia gratuita. Espero que les haya resultado interesante y que hagan experimentos con este menú. En todo caso, en Internet existe una comunidad bastante amplia de recomendaciones en el caso de que haya problemas con el software en cada caso.